Suele decirse que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Y en países donde los estadios son verdaderos lugares de culto, la fe por los equipos se profesa de igual manera. Sin embargo, igual que en las religiones, algunos fanáticos suelen terminar mal. Y es por eso que hoy verás 7 grandes tragedias en los estadios de fútbol. Avalancha en el Estadio Mateo Flores en Guatemala. Es difícil olvidar aquella noche trágica en el Estadio Mateo Flores de Guatemala, donde los gritos, el dolor y la muerte tomaron la cancha. El problema se dio porque se vendieron más entradas de la capacidad total del lugar. Aproximadamente habían 46.000 aficionados dentro del estadio cuando la capacidad máxima era de tan solo 38.000. 83 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. A consecuencia de golpes severos y asfixias generados por la aglomeración de gente dentro de la localidad del estadio, la venta de boletos falsos hizo que la gente se amontonara para tratar de ver el espectáculo. La tragedia del Estadio Nacional, Perú. La peor tragedia sufrida en el campo de fútbol ocurrió en Perú, la tarde del 24 de mayo de 1964. Argentina ganaba 1-0. Cuando faltaban 2 minutos para el final, se produjo el que había sido el gol peruano del empate. La decisión del árbitro uruguayo Ángel Eduardo Payos de anular el gol irritó tanto a los aficionados que habían congregado en el Estadio Nacional de Lima que desencadenó una tragedia de proporciones monumentales. Luego el árbitro ordenó suspender el partido por falta de garantías y este acto desató aún más la ira de los aficionados. La gente salió hacia los túneles que quedaban a la calle, pero debido a las puertas que habían cerrado, decenas de personas murieron aplastadas ante el paso de la multitud. Se encontraron 328 muertos y unos 500 heridos. Incendio en el estadio Valley Parade en Inglaterra. El 11 de mayo de 1985 en el estadio Valley Parade se disputó el último partido de la liga entre Bradford City, cuando poco antes del final de la primera parte se originó un incendio en la tribuna principal. El árbitro suspendió el partido 3 minutos antes del descanso. Tras esta medida, la mayor parte de los espectadores saltaron al terreno de juego para ponerse a salvo. Aquellos que decidieron escapar por los tornos de la entrada quedaron atrapados en el infierno, debido a que las puertas habían sido cerradas para evitar que los espectadores entraran sin pagar. Las investigaciones posteriores determinaron que la causa del incendio había sido un cigarrillo mal apagado, que junto con los restos de basura acumulados durante años bajo los asientos y la madera de las gradas produjeron un efecto devastador. Murieron 56 personas y 265 resultaron heridas. Terrible avalancha en el estadio Hillsborough en Inglaterra. Se conoce como la tragedia de Hillsborough. El suceso ocurrido el sábado 15 de abril de 1989 en el estadio Hillsborough en Inglaterra, en el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. El suceso tuvo lugar durante el partido de fútbol entre Liverpool y Nottingham Forest, correspondientemente las semifinales de la Copa de Asociación de Fútbol de Inglaterra. 96 personas fallecidas eran aficionados del Liverpool. La investigación posterior concluyó que las causas no habían tenido nada que ver con alguna acción violenta por parte de los aficionados, sino a causa del exceso de aforo y el mal estado del estadio que no cumplía de los requisitos de seguridad necesarios. Tragedia en el estadio Puerto Said en Egipto. Tragedia del Puerto Said es como se le denomina al suceso ocurrido el 1 de febrero del 2002 en el estadio Puerto Said en Egipto, después de finalizar el partido por el campeonato en ese país.
Cuando el partido ya había finalizado con la victoria del local por 3-1, los incidentes fueron provocados por los aficionados del Al-Masry, los cuales ingresaron a la cancha para perseguir a los jugadores e hinchas del Azalí arrojándole piedras. El hecho provocó la muerte de 74 personas y cerca de 1000 resultaron heridas. El origen de los altercados tiene un fuerte componente político. El Al-Ahly se proclamó como firme defensor de la primavera árabe, mientras que Al-Azri ha mostrado un apoyo incondicional por el régimen de Mubarak en Egipto. Hundimiento de la tribuna del estadio Ibrox Park en Escocia. Este accidente ocurrió el 2 de febrero de 1971 y más de 100.000 aficionados cayeron al suelo. Después de 89 minutos de fútbol sin goles, el Celtic tomó una ventaja de 0-1 y algunos seguidores del Rangers comenzaron a abandonar el estadio. Sin embargo, en los momentos finales del partido, Colin Stein anotó el empate para los Rangers, mientras que miles de espectadores cayeron al suelo por las escaleras. Posiblemente alguien que llevaba a un niño en los hombros cayó causando una cadena masiva de amontonamiento de personas. La tragedia provocó la pérdida de 66 vidas, incluyendo muchos niños. La mayoría de las muertes fueron causadas por asfixia debido a la compresión, con cuerpos apilados hasta de 1.8 metros de profundidad en la zona, y más de 200 aficionados resultaron heridos. Tormenta eléctrica. Por lo menos 33 personas, en su mayoría niños, tuvieron que ser trasladados a un hospital tras sufrir lesiones de relámpagos ocasionados por una tormenta eléctrica al finalizar un partido en Alemania. Al menos 29 de los lesionados son niños, aunque no se reportaron graves. Otros 3 resultaron con heridas graves tras el incidente ocurrido este sábado en el estadio Hofstetten en Alemania. El árbitro fue alcanzado directamente por uno de los relámpagos, por lo que recibió los primeros auxilios en la cancha y después fue trasladado a un hospital.